Nuevamente bien recibidos a esta serie de reflexiones en torno a la penitencia de la Iglesia. Hoy vamos a avanzar en este ámbito del examen de conciencia. Y como les dije en la charla anterior, fue hace 6 charlas creo, les propongo hacerlo un examen en torno a las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Bueno, vamos a continuar con materia y hoy vamos a dirigir nuestra atención a 2 numeritos del catecismo para poder profundizar en este sentido de comprensión de la virtud de la fe, virtud teologal de la fe. Entonces, vamos a abundar en primer lugar en el número 150 del Catecismo de la Iglesia Católica. Es el numeral 150. Dice: creer solo en Dios. La fe es ante todo una adhesión personal del hombre a Dios. Es al mismo tiempo inseparablemente el asentimiento libre a toda verdad que Dios ha revelado. En cuanto a adhesión personal a Dios y asentimiento a la verdad que Él ha revelado, la fe cristiana difiere de la fe en una persona humana. Es justo y bueno confiarse totalmente a Dios y creer absolutamente lo que Él dice. Sería vano y errado poner una fe semejante en una criatura. Por muy buena que sea esa persona, no vamos a hacer eso. Bueno, vamos a comentar. Ya de alguna manera esto había sido introducido, aunque no había leído formalmente el número del catecismo. Cuando en la vez pasada que hicimos la charla inicial de examen de conciencia, hablé un poquito de esto. Pero hoy, con catecismo en mano, vamos a discernirlo. Entonces dice: el catecismo está definiendo de esta manera: la fe es ante todo una adhesión personal del hombre a Dios. Es un asentimiento libre a toda verdad que Dios ha revelado. Entonces, es adhesión a la persona de Dios, ¿sí? O sea, yo me adhiero, ¿sí? Y es además un asentimiento libre de la inteligencia a todo lo que Él me dice, ¿sí? Son 2 órdenes distintos que tocan la inteligencia y la voluntad, ¿sí? Es decir, yo quiero caminar con Dios y yo entiendo que todo lo que Dios me dice es verdad, aunque a veces me parezca así como extrañísimo, ¿no? Es verdad. Miremos rapidísimamente la fe de Pedro. Hubo una ocasión que se acercan unos y les estaban cobrando el diezmo, ¿sí? El impuesto. Les estaban cobrando el impuesto. Y entonces, Jesús le dice a Pedro: ve ahí al lago, atrápate un pez, abre el pez y dentro encontrarás lo suficiente para pagar por ti y por mí. O sea, si a ti y a mí cualquiera nos dice esto, dice: está loco. O sea, ¿cómo va a creer que el primer pez que atrape va a traer una moneda? No, eso no es concebible, ¿no? Y sin embargo, Pedro dio asentimiento en su razón y dijo: bueno, esto es increíble, pero yo sé que Él jamás me ha dicho mentiras. Él no me ha engañado jamás, así que yo confío completamente en su palabra, aunque esto que está diciendo son increíbles, pero otras cosas increíbles hemos visto y hemos comprobado, así que yo simplemente, si Él lo dice, voy a atrapar el pez. Y entonces adhiere su voluntad y va y lo hace. Vean cómo entran en juego la inteligencia y la voluntad. Va y lo hace y dice sí. Él dice, si lo dice es porque es verdad. Fue, lo hizo, abrió el pescado y encontró la moneda y pagó, ¿sí? Yo creo que ya Pedro ni le extrañó. Había visto tantas obras milagrosas del Señor y tantas cosas cumplidas
porque él decía siempre cosas que se cumplían. Muchas cosas de este estilo fueron testigos los discípulos. ¿Se recuerdan aquel pasaje de la tormenta? Bastó que Jesús dijera: cállate, cálmate. Se acabó la tormenta y se amainaron los vientos. El agua como un espejito, sin olitas. ¿Sí? El Señor dice y se cumple. O sea, si Él dijo, hay una moneda en ese pez, pues, no sé cuál pez yo voy a pescar, y el que atrape, seguro ahí va a estar la moneda. Entonces es un sentimiento de la razón, aunque suene increíble, si el Señor lo dice es porque así va a ser. ¿Sí? Y yo adhiero mi voluntad y voy y lo hago. O sea, Pedro no se sintió ridículo ahí tratando de pescar un pez con una moneda. No. O sea, simplemente él fue con toda convicción. Si el Señor me lo dijo, me adhiero a su persona y yo cumplo lo que Él me dice. Yo quiero cumplir lo que Él me dice. Esta es la adherencia de la persona. Entonces, he manejado así de manera simple estos dos conceptos, y esto es algo que hacemos solo con Dios. La fe humana no incluye esto. Pasamos al 154 del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice así: la fe es un acto humano. Solo es posible creer por gracia y los auxilios interiores del Espíritu Santo. La fe divina, la fe teologal, es una fe que es una gracia de Dios. Si Dios no viene y me diera esa gracia, yo no podría creer. Entonces necesito el auxilio divino para poder creer. Es lo que está diciendo. Pero no es menos cierto que creer es un acto auténticamente humano. No es contrario ni a la libertad ni a la inteligencia del hombre depositar la confianza en Dios y adherirse a las verdades reveladas por Él. Ya en las relaciones humanas no es contrario a nuestra propia dignidad creer lo que otras personas nos dicen sobre ellas mismas y sobre sus intenciones, y prestar confianza a sus promesas, como por ejemplo cuando un hombre y una mujer se casan, para entrar así en comunión mutua. Por ello es todavía menos contrario a nuestra dignidad presentar por la fe la sumisión plena de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad al Dios que revela, y entrar así en comunión íntima con Él. Qué precioso número del Catecismo, qué doctrina tan profunda. Y vamos a abundar en el ejemplo que nos está dando. Fe humana, esto es fe humana, no es fe teologal, ¿sí? Es fe humana. Para la convivencia humana necesitamos fe, ¿sí? Y el Catecismo nos pone un ejemplo. El ejemplo es el siguiente, ¿sí? Una pareja que se quieren casar. Entonces, él le declara su amor cuando novios, ¿no? Le hace expresar todo lo que la quiere y le dice: mira, yo quiero hacer vida contigo, yo quiero tener una familia, yo quiero realmente, cuánto lo desea mi alma. ¿Por qué? Porque te amo un montón. Y ella cree en su palabra, ¿sí? Ella cree que realmente esas palabras salen de su corazón, cree, ¿sí? De la misma manera, ella se ha visto enamorada por todo lo que ha visto en él, y entonces ella dice: yo también te quiero y te amo, y con mucho gusto me casaría contigo para estar contigo para siempre, y tú ser el padre de mis hijos, y bueno, todo lo que implica la vida marital. Y entonces van ante el altar, y ante el altar hacen esto, ¿sí? Hacen esto, exactamente esto, ¿sí? Se unen, porque dan crédito de fe a su palabra que mutuamente se van a dar. Yo te amaré, te respetaré en lo bueno, en lo malo, en la salud, en la enfermedad. Yo también te amaré y te respetaré en lo bueno, en lo malo, en la salud y en la enfermedad. Y entonces, cuando se dan mutuamente este sentimiento de fe, yo le creo a él y yo le creo a ella, y realmente ahora esto se ha convertido en una comunión, una comunidad que se llama familia, ¿sí?
¿Por qué? Porque dieron asentimiento de fe. Entonces aquí está lo que dice el catecismo, es una adhesión de la voluntad, una adhesión de la persona. Yo te acepto a ti como esposo, yo te acepto a ti como esposa, y entonces es un darse mutuamente y entrar en comunión de vida. Eso es el matrimonio, realmente eso es. Ahora, este ejemplo que nos da el catecismo, que es fabuloso, nos tiene que ayudar a entender las cosas de la fe cristiana, ¿sí? Porque entonces también debe darse comunión. Si alguien realmente cree, ¿sí? No significa, pues yo pienso que si hay un Dios, creo que sí debe de haber uno, ¿no? No, nada más es decir, creo que hay un Dios. Pienso, es una idea, pues así en el cielo debe haber un Dios, ¿sí? Pues qué chido que haga su vida, ¿no? Yo acá hago la mía. Cada quien su vida, ¿no? Échale ganas, Dios, ¿no? No, o sea, esto no es fe. Al menos eso no es la fe de la iglesia, ¿sí? Y mucha gente está confundida con el término creer. Piensan que creer es una idea en la cabeza. No. Efectivamente tiene que ver con la inteligencia, ¿sí? Doy asentimiento de verdad a lo que Dios dice, ¿sí? Pero por este adherencia de la inteligencia, también adhiero mi voluntad, ¿sí? Y cuando yo adhiero mi voluntad a la del Señor, y entonces Él dice algo, yo dije, sí, Señor, lo que tú quieras, como tú quieres, a la hora que tú quieras, de la manera que tú quieras. Si tú así lo dices, yo te doy voluntad, como Pedro dio voluntad a ir a buscar aquel pescado, ¿sí? Eso realmente es la fe de la iglesia. Entonces implica el acto de la inteligencia y el acto de la voluntad, y juntos trabajando, porque somos una sola persona, ¿sí? En mí está mi inteligencia y mi voluntad, soy yo quien dice sí a Dios. Sí, Señor, como tú quieres, porque si tú lo dices yo lo creo, y si tú me lo pides, pues yo voy. Inteligencia, voluntad. ¿Estamos claros? Esto es importantísimo. Entonces, cuando nosotros hagamos un examen de conciencia en torno a las virtudes teologales, bueno, ahorita estamos hablando de la fe, en torno a la virtud teologal de la fe, y estoy haciendo examen de mi fe y de mi respuesta a Dios, porque obviamente esto está incluido, ¿sí? No solo voy a analizar mi inteligencia si yo creo, también tengo que analizar mi voluntad. Si yo le doy voluntad a Dios a partir de eso que Él me está diciendo. ¿Estamos claros? Voy a poner un ejemplo con la escritura y con eso concluimos este punto. Bueno, este momento de reflexión. Y vuelvo a la Eucaristía, vuelvo a la Eucaristía. Vamos a tomar, juntos vamos a escuchar el pasaje donde se da la institución de la Eucaristía, ¿sí? Es el capítulo 22 del evangelista San Lucas. Voy a tomar a San Lucas. En aquel tiempo, Jesús tomó el pan, dio gracias, lo partió y se los dio diciendo: este es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, tomó la copa diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que se derrama por vosotros. ¿Sí? Bien, vamos a tratar de comprender esta palabra porque es súper importante. Esto es algo central en la fe católica, ¿sí? En la fe de la iglesia que Cristo fundó, ¿sí? De hecho, solo debería haber una fe, la católica, con todo respeto, pero bueno, eso es otro tema. Ahorita no vamos a hablar de ecumenismo. El punto es este: Cristo está dando una palabra y Cristo está realizando unas acciones, ¿sí? La palabra que nos da
va dirigida a nuestro entendimiento, ¿sí? Vamos a imaginar, ¿sí? Vamos a imaginar que esto es el pan de la Eucaristía, ¿no? Es mi libretita, pero vamos a imaginar que es pan, ¿sí? Jesús está dando algo a nuestro entendimiento. ¿Qué le está dando el Señor a nuestro entendimiento? Tomó un poco de pan, panásimo, y después dijo, yo lo voy a hacer más expresivamente que lo que él hizo. Esto es mi cuerpo. Y los discípulos lo escucharon, así como Pedro escuchó que le dijo, ¿sabes qué? Vete por una moneda, péscate uno, ábrelo, vas a encontrar una moneda. Y suena así como que increíble que pesques algo y traiga una moneda dentro, ¿no? De la misma manera, el Señor está dando una información a nuestro entendimiento. Mira, esto que es pan, ¿sí? Verdaderamente es pan, esto es pan, ¿sí? Esto es mi cuerpo. Y entonces los discípulos dijeron, bueno, Señor, si tú dices que es, pues sí es, ¿sí? Está iluminando nuestras inteligencias, ¿sí? Alguien dirá, pues yo solo veo pan, yo no veo su cuerpo, yo solo veo pan, antes y después sigo viendo pan. Bueno, aquí uno podría razonablemente decir, no es cierto, yo solo veo pan, ¿cómo va a ser su cuerpo? Pero le están dando una adherencia de su inteligencia. Agachan la cabecita, Señor, si tú dices que eso es tu cuerpo, punto. ¿Sí? Verdaderamente esto es mi cuerpo. Y entonces podemos recordar el Evangelio de San Juan, donde Cristo dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y los discípulos seguramente pudieron conjeturar las palabras del Señor y entonces entender que realmente esto que estaba Él dándoles era algo grandísimo. Hoy le llamamos sacramento de la Eucaristía, ¿no? Pero eso que estaba dando era algo grandísimo. Les voy a dar mi cuerpo y este cuerpo va a ser entregado a ustedes. ¿Sí? Efectivamente se los dio y los instituyó sacerdotes y se los dio para que después lo dieran a los hermanos. ¿Sí? Pero también en el otro sentido, dio su cuerpo en la cruz y lo entregó en manos de los pecadores que lo atormentaron y lo lastimaron y lo clavaron y lo mataron. Ese cuerpo fue entregado por nosotros, ¿sí? Y ese cuerpo de la cruz es el mismo, el de la Eucaristía, que se entrega por nosotros. Todo esto es católico, todo esto es doctrina católica. Nosotros damos asentimiento a las palabras del Señor. Si tú lo dices, es porque es así. No lo ponemos en tela de juicio. Yo creo en tu palabra, ¿sí? Pero no solo es asentimiento con la inteligencia, ¿sí? Sino también una adhesión de la voluntad, porque el versículo adelante, después de que dice, será entregado por vosotros, dice, haced esto en recuerdo mío. Utilicemos la traducción litúrgica. Hagan esto en conmemoración mía. Ahí ya les está pidiendo la adhesión de su voluntad, ¿sí? Porque así es la fe, el entendimiento se une a la voluntad y entonces eso da una adherencia a la persona, ¿sí? Entonces, ¿qué me hace ser católico? Esta adherencia de fe, decir, sí, ese es su cuerpo y esa es su sangre. Y yo también le digo, sí, vengo a recibir lo que tú me quieres dar. Tomen, coman. Tú quieres que yo participe de este banquete sagrado. Y
coma tu cuerpo y beba tu sangre, eso se llama comulgar, así le decimos en la Iglesia Católica, y entonces yo estoy cumpliendo y dando adhesión de mi voluntad a lo que el Señor quiere. ¿Sí? ¿Quiere ser mi esposa? Sí, sí quiero con toda el alma. De la misma manera, oye, tú quieres cumplir mi voluntad, sabes que yo quiero que comas esto, que es mi cuerpo, y bebas esto, que es mi sangre. ¿Para qué? Para que tengas vida eterna. Porque esta es la alianza nueva y eterna. ¿Sí? Esta es la alianza que se va a sellar por amor a ustedes. Y damos adhesión de voluntad. Dice, sí, Señor, si tú lo quieres así, yo me adhiero a tu alianza. Claro que quiero participar de tu alianza, participar de tu cuerpo, participar de tu sangre, y sella un pacto de amor entre nosotros, porque por amor yo te voy a recibir en mi corazón y en mi alma. ¿Sí? Entonces, nos damos cuenta como la fe, fe católica, no estamos hablando de fe protestante, ¿sí? El protestante ni cree este versículo porque no creen que esté ahí Cristo con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Pero no estamos hablando de los protestantes, estoy hablando a católicos, ¿sí? Aquí es donde comienza el examen, ¿sí? Esta palabra realmente la he creído. Digo, es cierto lo que el Señor dice, aunque de repente en mi razón no entra como ese pedazo de pan puede ser su cuerpo. Bueno, ese es el primer ámbito de análisis de creer. Pero recuerda que no solo es la inteligencia, sino la voluntad. Deseo con toda el alma lo que el Señor quiere. Es que Él quiere darme eso y me lo pide, hagan esto. ¿Sí? Los deseos de ella, para Él son todo, lo que tú me digas. Vamos a hacerlo así como tú lo estás diciendo. ¿Por qué? Porque cede por amor y da adherencia de voluntad. ¿Sí? Tus deseos son órdenes. Bueno, esto es exactamente lo que debería pasar en este caminar de fe. ¿Sí? Caminar de fe es adherirnos a voluntad y entrar en comunión con Él. Por eso quien no comulga no está en comunión con el Señor, porque ya no le está dando voluntad. Posiblemente sí crea con toda su inteligencia que sí, ahí está el Señor, pero dice, no, pues yo no estoy dispuesto a dejar esto y porque tengo que confesarme, tengo que dejar este pecado, o simplemente no me da la gana comulgar, o sea, eso es de cosas de viejas de iglesia, ¿no? Yo no, así pinto raya, yo pues sí voy a misa, pero como yo creo y como yo entiendo la fe, a mi modo, ¿sí? Y desde chico me enseñaron a pues nomás venir a misa, pero pues mis padres no comulgaban, yo tampoco comulgo, ahí nos vemos, vengo a misa fielmente. Hay gente que viene fielmente todos los domingos, pero jamás cumplen lo que el Señor quiere. Y ahí, pues ahí ya hay falta, ahí hay pecado, porque entonces estoy fallando en la fe de la iglesia. No le estoy fallando a la iglesia. Le estoy fallando al Señor que me pide hacer esto. ¿Sí? Entonces, este es exactamente el punto. ¿Sí? Ahí está exactamente como nosotros escuchamos la Escritura, la creemos y le damos adherencia de fe. Y esto que estoy diciendo de la Eucaristía se aplica para, pues prácticamente todos los pasajes. Prácticamente todos. ¿Sí? Hermanos, que en este día que estamos haciendo examen, ¿sí? Yo te invito a que cuando vengas a misa el domingo, ¿sí? Pues realmente pongas atención a la palabra, porque esta palabra te interpela. Esta palabra te llama a que tú la creas y a que tú le des adherencia de voluntad. ¿Sí? Y si encuentras resistencias de voluntad o resistencias de entendimiento, uno u otro constituyen pecado contra la fe. Ay, pues esto que está diciendo pues está muy raro, yo no sé si sea verdad. Bueno, pues si estás así,
tienes pecado contra la fe, seguro, seguro. ¿Sí? Si tú dices, bueno, sí creo que esto es así, pero la verdad es que no estoy dispuesto a caminar en eso que el Señor dice, no doy mi voluntad, entonces no estás en comunión con Él, ni vas caminando con Él. El camino de fe cristiana es que el Señor va adelante y nosotros atrás como discípulos. ¿Sí? Por eso dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando dijo yo soy el camino, quiere decir que tenemos que ir siguiendo sus pasos. Si no vamos siguiendo, si no adherimos nuestra voluntad y decimos, Señor, donde tú vayas, yo voy. Yo soy tu seguidor. ¿Sí? Pues entonces, si no le damos esta adherencia de voluntad, ahí ya hay pecado contra la fe. ¿Por qué? Porque hay algo que le estoy negando al Señor. No quiero darle mi voluntad, yo no quiero caminar por ahí, Señor, no, o sea, te manchaste, no, eso no, yo no le entro. No, es una forma de pecado contra la fe. Y podemos tener muchos, ¿eh? Hay mucha gente que ni se da cuenta que tiene este tipo de falta contra la fe, pecados contra la fe. Los pecados contra la fe tienen que ver con esto, ¿sí? Tienen que ver con esto. Hoy estoy desglosando solo un pasaje, pero a partir del catecismo podemos entonces ahora sí entender más profundamente. Acuérdate en sacar tu papelito y comenzar a hacer apunte. Pues la verdad aquí descubro que sí, en eso de la fe de la iglesia pues no le entro. No le entro como el Señor quiere. Y como no le entro como el Señor quiere, pues no estoy en comunión con Él, no me adhiero personalmente a Él. Y realmente mi fe, mi respuesta de fe es tan pobre. Tengo pecado contra la fe, estoy pecando contra la fe en el Señor, ¿sí? Porque soy ese discípulo pues que sí, como dije la vez pasada, muchos le seguían y de repente se echaron para atrás. Ay, sí, en esto no le entro. Echaron para atrás. Es echarse para atrás, es pecado contra la fe. Eso hay que llevarlo al confesionario, ¿sí? Arrepentidos, claro está, y con la disposición de cambiar y decir, pues me cuesta mucho, pero sí lo voy a hacer, ¿no? Hermanos, que este segundo examen de conciencia nos ayuda a profundizar más en un examen más profundo, a realmente mirar aquí adentro y descubrir realmente dónde verdaderamente hay pecado y que ni estaba yo enterado. Esa es la idea de estas catequesis. Dios les bendiga a todos.